Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bueno, yo creo que nos unen, nos separa la escala, como es natural. Sí. Nos separa el sustrato cultural, como sabemos, por la historia, por la religión, la cultura, la literatura, la lengua. Uh-huh. Y porque no hemos tenido vínculos históricos muy obvios, ¿no? Quizá, curiosamente, el mayor vínculo que Gijón haya tenido con Nueva York haya sido a través de La Habana o a través de Tampa, bueno, quizá, ¿no? Pero de Florida en general. Pero no tenemos ningún vínculo. Y sin embargo somos ciudades que nos parecemos mucho. Uh-huh. La primera coincidencia obvia es por el carácter que nos da la cercanía al mar y la apertura. Uh-huh. Pero hay más circunstancias, ¿no? Las dos son ciudades... en Gijón no se habla mucho del pasado, en Nueva York tampoco. Se mira más hacia adelante que hacia atrás. Y son ciudades muy en tránsito, son ciudades en las que la gente entra y sale en las vidas de las ciudades. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia, lo hacemos escuchando a un compañero de Antena 3, nacido en Gijón, José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en otras ciudades. Y es un referente, ¿no?, de lo que es la ciudad que visitamos en esta ocasión, Gijón, en Asturias, y referente en esa reflexión que hacía, ¿no?, de ese pasado, de ese presente y de esa puesta y esa mirada en el futuro. Hacemos este programa de Ser Historia desde el Parque Arqueológico de la Campa Torres, el origen de donde comenzó toda la historia de Gijón, con este poblamiento astur, y yo creo que es el mejor lugar, ¿no?, para poder hacerlo. Y en los próximos minutos, en esta casi hora y media del programa, vamos a disfrutar de la historia astur, de la historia romana, de la historia medieval, no solamente de Gijón, ¿no?, sino también en definitiva de todo Asturias, por la influencia tan grande que tuvo esta ciudad tanto en el pasado como en el presente. Será, como digo siempre, solo uno de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia, y con el que intentaremos hacer eso, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en Gijón, en este salón del Parque Arqueológico de la Campa Torres, el lugar en donde comenzó la historia de esta ciudad, de esta comarca y casi podríamos decir casi de toda la región, uno de los focos más importantes, ¿no?, que han llegado hasta nosotros, y en cuyo castro pues podemos leer entre líneas la parte de esa evolución prerromana que hubo aquí, para poder entender, ¿no?, lo que hoy es Asturias y en definitiva también pues de alguna manera lo que hoy es España. Es un programa especial que no sería posible si no fuera por la ayuda del Ayuntamiento de Gijón, a quien damos las gracias desde aquí por todas las facilidades y todos los medios que ha dispuesto para poder realizarlo con todos los compañeros de Ser Gijón y de la cadena Ser en Asturias, y que ha hecho, ¿no?, que, como sucede que siempre, pues las invitaciones para el programa hayan volado. Tenemos que pedir disculpas por toda la gente que se ha quedado fuera de asistir, ¿no?, a este programa, a este salón de actos, y dar las gracias y la enhorabuena también a todos los afortunados que han sido más rápidos, más veloces en poder conseguir las invitaciones para poder estar compartiendo con nosotros nuestra pasión por la historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo a todos la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado y feliz de estar
en este lugar, que es el ombligo de Gijón, y además sintiéndome casi en casa, ¿no? Porque siempre se ha dicho ese famoso proverbio de que leoneses y asturianos, en fin, primos hermanos. Desde luego que sí. Además, te lo comentaba ayer cuando veníamos para acá, digo, venimos en realidad nosotros siempre que presumimos, ¿no? de leoneses, de el reino de León, aquí es donde comienza todo, ¿no? Es ese primigenio reino astur-leonés que hace que precisamente seamos todos, pues como dices, ¿no? Leoneses y asturianos, primos hermanos. Está claro que una vez que empieza eso que llamamos reconquista, una vez que se produce la invasión musulmana, más o menos en el 718, otros dicen que el 722 es cuando empieza ese reino astur importante, y de ahí pues es donde nace, crece ese reino de León, luego con 2 condados que luego se convierten en reinos, que es tanto el de Portugal como el de Castilla, pero el epicentro, evidentemente, una vez que empieza esa reconstrucción del reino visigodo, es aquí en Asturias, y duró ni más ni menos pues, que unos cuantos siglos hasta que se volvió otra vez a reincorporar los distintos reinos cristianos. Pero siempre hay un epicentro, siempre hay una batalla, la batalla de Covadonga, y siempre hay momentos históricos, legendarios y mitológicos, porque no lo olvides, Nacho, también estamos en la tierra de las sanas, de los trasgos, de los nuberos, es decir, de esa tradición mitológica que también forma parte España y que en Asturias tiene una personalidad y una idiosincrasia como muy especial. Sí, precisamente al cronovisor lo vamos a dedicar a ese mundo de la religiosidad, de las supersticiones también, de otra forma diferente, ¿no? de ver la realidad. Fíjate, el otro día yo colgaba en mi podcast de Egipto, dentro de la pirámide, yo hablaba, ¿no? sobre un personaje al que habíamos dedicado un cronovisor, precisamente, que era René Adolf Schuller de Lubitsch, sí. Y hacía una reflexión sobre lo importante que es estudiar ese pensamiento esotérico, ese pensamiento mágico, que muchas veces desde el punto de vista científico queda a un lado, ¿no? Pero no conocer o no adentrarse en él es no entender, en definitiva, pues ni cómo pensaban los romanos, ni cómo pensaban los egipcios, ¿no? Y había un comentario de una persona que decía, como Nacho Ares diciendo que el pensamiento esotérico y tal era lo mismo que el pensamiento científico. Aparte de no haber entendido lo que yo quería decir, qué importante es conocer esas supersticiones, esas tradiciones, esas leyendas desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista también, pues, de antropología, ciencia, para conocer a las personas, ¿no? No solo es importante, sino que es esencial. Es decir, si olvidamos un poco ese pensamiento mágico en el que se asientan prácticamente todas las tradiciones, todas las leyendas, y además es el que rellena también esos huecos que no rellena la historia, es fundamental para entender el sentir y, sobre todo, la forma de actuar de muchos pueblos. Fijaros que también siempre pensamos, ¿no?, que ese pensamiento mágico, esas tradiciones, esas supersticiones están más ancladas en pueblos pues como más atrasados y nada más lejos de la realidad. Todo lo que era el Imperio Romano se basó de una forma muy clara, ¿no?, y con una potencia abrumadora en las supersticiones. No se puede entender el mundo romano, no se puede entender sus conquistas, sus batallas, sin sus dioses mayores, sin sus dioses menores, sin sus lares, sin sus penates, sin sus rituales, sin sus tablillas de maldición, que ahora lo comentaremos. Es decir, que hay todo un corpus hermético, esotérico, mágico, llámalo como quieras, la verdad, aunque es cosas diferentes también, ¿no? Si empezamos un poco a especificar, pero que es evidente que no solo el pueblo romano, que se alimenta también de las tradiciones, de la religiosidad y la superstición griega, pero también caldea, también sumeria. Es decir, que los romanos lo que hicieron fue establecer una serie de pautas que para ellos tan importante eran las defensas físicas, tener un buen ejército, tener buenos legionarios, tener unas buenas murallas. Era tan importante eso como tener una buena defensa espiritual. De ahí que tuvieran colegios sacerdotales que eran los augures o los arúspices, que se fijaban un poco en el vuelo de las aves o que evisceraban a un animal para saber cómo estaba su hígado. Eso, que nos parece como algo atrasado, eso lo hacía el pueblo romano y al parecer le servía. Y no solo le servían sus dioses, sino que aquel pueblo que conquistaban también se apropiaban de sus dioses, los asimilaban porque pensaban que era mejor tenerles a su favor que no tener dioses contrincantes, porque el poder espiritual, el poder mágico de los chamanes, de los sacerdotes, de los enemigos, para ellos era tan importante como la propia guerra en sí. De ahí que, ya te digo, que entendamos muy bien lo que era el mundo religioso, el mundo espiritual, pero también el mundo supersticioso de los romanos.
Bueno, pues felices y orgullosos de estar en esta segunda patria o tercera patria, porque está siempre, ¿no? Y Asturias, León, Valladolid también, ¿no? Estamos un poco ahí a caballo todos. De disfrutar, ¿no? Yo tengo mucha familia aquí en Asturias, mi hermano nació aquí, mi madre era de aquí, mi padre de Valladolid, y bueno, pues tengo muchísimos lazos con Asturias. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión, esta semana en el cronovisor para viajar en el tiempo? La fecha es el 10 de febrero del 2020. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde me has traído? Esto no es Asturias. ¿Dónde me has traído? No, nos vamos a Grecia, a Atenas en concreto, a una fecha relativamente reciente, 2020, porque ahora estamos viendo cómo en este pozo del antiguo cementerio de Karameikos, aquí en Atenas, se están encontrando ni más ni menos que 30 tablillas de maldición de plomo, dobladas, enrolladas en sí, tablillas de fisione, como realmente se llamaba en su momento. Bueno, si utilizamos el término griego serían catadesmos, ¿vale? Tanto de fisiones como catadesmos significa lo mismo, es decir, tablillas de atadura, de fijación, porque lo que se buscaba era para que el enemigo, y ahora comentaremos un poco las distintas tablillas de maldición que se utilizaban, era para que tu contrincante, tu enemigo o tu víctima pues no hiciera determinadas cosas, precisamente que te dejara el campo libre o en el amor, o en los negocios, o en los deportes. En fin, luego hablaremos. Es curioso porque, fíjate que estamos en un pozo, ¿no?, que además sirvió de cementerio en Atenas durante muchísimo tiempo. ¿Por qué lo hemos encontrado aquí? Y por qué además es de pues de un material como el plomo que está asociado al inframundo. En el fondo, los pozos, igual que pasaba también con las fuentes, igual que pasaba con las tumbas, es decir, con las zonas liminales, por ejemplo, eran lugares donde se pensaban que los dioses del inframundo al que iban dedicadas estas tablillas de maldición escucharían con mucha más rapidez las súplicas, el conjuro y la maldición al que iba dirigido. Luego, si quieres, comentamos algunos ejemplos que son muy significativos. Claro, evidentemente, no es de Asturias. En Asturias no se han encontrado, de momento, estas tablillas de maldición. Pero seguro que las hubo. Seguro que las hubo, porque en todo el mundo romano y en todo el mundo griego las hubo. Pero bueno, sí hay algo que es lo más parecido a una tablilla de maldición que se encontró en Asturias y en concreto en el concejo de Villallón. Me refiero a la pizarra de Carrio. Estamos hablando ya de la época visigoda, ¿vale? Pero esta pizarra de Carrio es muy curiosa porque es un conjuro, es una invocación mágica que se hace además a santos, porque ya estamos en la época cristiana, a ángeles, a Miguel, a Gabriel, a Uriel, a Rafael, para que no caiga el pedrisco en esas determinadas zonas. Es decir, era proteger las plantaciones de un agricultor y para eso hizo esta pizarra, que enterró, por supuesto, en el suelo, para que los dioses atmosféricos, en este caso ya te digo, invocados como arcángeles, le protegieran. Bueno, es un poco lo más parecido. No es una maldición, pero sí es un conjuro dentro de ese pensamiento mágico. Hemos invitado a este cronovisor, a este viaje en el tiempo, para conocer y hablar de ese pensamiento, ¿no?, tan insólito para nosotros, ¿no? Porque luego desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, entre comillas, ¿no? La ciencia en aquella época no era como hoy, fue una cultura, una civilización muy, muy avanzada, pero también seguía teniendo pues ese pensamiento más humano, ¿no?, con esos miedos, esos anhelos, esos temores de todo lo que les rodeaba. Rosa María Cid es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Rosa María, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa, porque supone conocer el pasado, difundir el pasado y poner de moda la historia, ¿eh? Entonces, enhorabuena por esta iniciativa, por este programa que sé que tiene mucho éxito y de verdad que muy agradecida por dejarme hablar. Muchísimas y gracias. además de un tema que es precioso. Este tema quiero decir que lo está investigando en este momento una discípula a la que yo le dirigí la tesis, la leyó en el año 22, yo le marqué un tema,
lo hizo muy bien, fue premio extraordinario, pero ya está siguiendo ahora su camino. Es Lidia González Estrada y ha elegido el estudio de las tablillas de ficción, con lo cual se dan una serie de circunstancias y de coincidencias que hace que, bueno, que yo esté aquí muy, muy feliz. Y también quiero aprovechar para decir, por la difusión que tiene el programa, que Gijón alberga los yacimientos romanos más significativos de toda Asturias. Ha habido una labor, yo creo, de protección por parte del ayuntamiento que ha sido muy significativa, que hizo que la profesora de la Universidad Autónoma, Carmen Fernández Ochoa, pudiese despegar aquí durante décadas toda una inmensa labor que sacó a la luz yacimientos que nadie parecía podían existir, y han convertido a Gijón en uno de los lugares más significativos de esa romanización astur, que cuando yo era muy joven y estudiaba en la facultad me decían, aquí los romanos no estuvieron, en Asturias no habían estado los romanos, y ella demostró que sí habían estado, con lo cual estar en este programa, estar en este yacimiento, pensar que aquí estuvieron los romanos, para mí que es una cosa muy, muy agradable, muy agradecida. Además, el salón desde donde estamos haciendo el programa Ser Historia se hunde un poco, ¿no? En ese subsuelo del nivel que hay en el exterior, lo que nos adentra un poco más, ¿no? En ese pensamiento más profundo, ¿no? de los astures y de los romanos. Rosa María, los romanos eran terriblemente supersticiosos. Mucho. Eran muy religiosos, pero muy supersticiosos. Es una cosa extraña. Lo que estaba diciendo Jesús me estaba encantando, porque por un lado los romanos tienen mucho miedo a las divinidades, a que se rompa lo que ellos decían la pax deorum, a que se enfaden. Entonces construyen una serie de rituales que tienen que hacerse siempre de la misma manera, no saben por qué. En algún momento se inventó que tenía que ser siguiendo el mismo procedimiento, y si rompen tienen miedo a que los dioses se enfaden, y si los dioses se enfadan eso puede ser terrible para la comunidad, ¿no? Es la ruptura de la pax deorum. Los dioses envían siempre señales, que son los prodigios, que son a veces graciosos, ¿no? Porque de esto nos informa mucho Tito Livio. Entonces un prodigio podría ser que una vaca hablase. Yo no me puedo creer a Tito Livio todo lo que dice, ¿no? Pero sí es verdad que los prodigios pueden ser sequías pertinaces, tormentas que destruyen cosechas, etc. Ahí se rompe la pax deorum y tienen que actuar. Ahí lo que llaman, bueno, expiaciones, ritos expiatorios, expiaciones. Entonces, esto por un lado es ese mundo de la religión oficial que propugna y que impulsan los poderes públicos, los círculos oficiales, porque les interesan. Son sistemas de dominación y de control. No digo nada cuando Roma, efectivamente, como muy bien has dicho Jesús, impone su sistema religioso a las poblaciones que conquista, pero también tolera, hay cierto nivel de tolerancia, ¿no? Pero ¿qué sucede con esas tablillas que son tan de verdad que es apasionante el tema, ¿eh? Que Roma desde arriba, los círculos de poder desde arriba, están intentando imponer una serie de normas religiosas. Pero ¿qué pasa? Que en la vida cotidiana a la gente les plantea otros problemas y esos dioses oficiales no sirven para cubrir esas necesidades. No sirven. Entonces, ¿qué nos están diciendo esas tablillas? Que las preocupaciones de la gente son otras. Son, bueno, pues que yo estoy enamorada de alguien y ese señor no me corresponde. O señor, no sé, puede ser señor. Entonces, o que me deja un amante y es terrible. Entonces hay las tablillas de maldición, que ese amante que me ha dejado le pasen tales cosas. Hay tablillas de cuestiones amorosas, pero también hablan de la enfermedad, por ejemplo. Hablan, no sé si lo vamos a citar, porque lo estábamos hablando hace un momentito Jesús y yo, un yacimiento que hay en Bath, en Reino Unido, en la zona sur, que había un balneario. Entonces ahí aparecen 130 tablillas de ficción. Es una cosa muy llamativa, como lo que ha pasado el caso de Atenas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al parecer cuando la gente se iba a bañar había unas termas, le robaban la ropa. Y entonces dejaban escrito en la tablilla pues que a quien me ha robado la ropa, los dioses les acompañen. Entonces, al final, te hablan de esas preocupaciones, de la enfermedad está muy presente, y también de las relaciones personales que no son tan idílicas ni reina la concordia. Entonces, por eso es tan interesante estudiar este tipo de prácticas religiosas que hablan de la superstición, evidentemente, y que todavía existe hoy. Si indagásemos,
hay, ¿no? Es decir, que por eso me parece un tema muy, muy bonito. Claro, no hemos cambiado nada, Jesús, ¿verdad? ¿No? En 2000, bueno, y si echamos la vista atrás, más atrás todavía, pues estamos hablando de esa fundación de Gijón en el siglo II. Si echamos la vista atrás, pues encontramos ese hallazgo relacionado con la cultura griega. En Egipto también lo hay, por supuestísimo, en el mundo babilónico, etcétera. Y nos llama la atención la idea, ¿no?, de buscar siempre en la profundidad de la tierra, ¿verdad? El contacto con lo divino. Lo divino siempre está o arriba o abajo, ¿no? Nunca está casi a nuestro alrededor, no, está arriba o abajo. Sí, eso es una constante, ¿no? Prácticamente que se da en todas las culturas. Siempre se ha pensado que abajo es el inframundo y por lo tanto hay unos dioses oscuros que no necesariamente tienen que ser negativos. Por eso también se les hacen ofrendas, ¿no? Lo que pasa es que tú les quieres tener a su favor. Igual que pasa también en el cielo, y porque estén en el cielo o estén en la parte alta no quiere decir que sean benéficos, porque de ahí viene también el pedrisco, viene el rayo, por lo tanto había que tenerles también de una forma muy agraciada para que no te pasara a ti algo, que le pasara al otro, al pueblo de al lado o al enemigo que tenías un poco más allá. Entonces esa concepción, esa cosmovisión mágica es muy general. Claro, en este caso las tablillas de maldición, si tú colocas, primero tienes que escribir ese nombre, porque un requisito básico es que tiene que aparecer el nombre de la víctima a la que va dirigida esa maldición. Luego puede aparecer el que lo escribe, ¿no? Dice, bueno, pues a lo mejor para que sepan que el agraciado tengo que ser yo y no mi vecino o el cuñado, pero por lo menos el enemigo al que va dirigida esa maldición sí tiene que aparecer con un nombre claro. Y luego, ¿dónde se ocultan? Pues eso, en tumbas, en pozos, en lugares oscuros, porque se piensa que es una forma de despertar a esa divinidad. Por supuesto, si son tumbas, mucho mejor. Y si son tumbas de personas que han muerto de una forma precipitada o violenta, mucho mejor, porque son almas en pena, como rabiosas y que están deseando venganza, ya que no la pueden conseguir en el otro mundo, por lo menos que la consigan aquí, ¿no? ¿Por qué se busca determinados dioses? Además, esto te va a gustar, Nacho, porque evidentemente los dioses a los que van dirigidos estas imprecaciones, estas maldiciones, son los dioses manes, en fin, a Perséfone, a Proserpina, a Hécate, a Diana, a Plutón, pero también a Isis, pero también a Osiris, pero también a Tifón Set, pero también a Baal, pero también a Yahvé, porque estas tablillas de maldición duran bastante, empiezan en el siglo VI a.C. y prácticamente hasta el siglo V después de Cristo, es decir, hasta bien entrado el cristianismo, no desaparecen. Y por eso hay distintas entidades a las que van dirigidas, siempre pensando que esa entidad es la que más te va a favorecer o por lo menos la que se va a cumplir. Y en el caso, por ejemplo, fíjate, llamativo porque esto nos afecta aquí a España, en Tarifa se encontró una de esas tablillas de maldición dirigida a Isis Muromin, es decir, a Isis, la de los 10.000 nombres. Y esa tablilla, que se encuentra en Baelo Claudia, en Tarifa, en Cádiz, precisamente lo que se buscaba o lo que se pretendía era la muerte fulminante de quien le había robado un cobertor, su manta y sus colchas. Directamente. Y mira, tengo aquí, te lo resumo un poco, sí, ¿no? A esta Isis Muromin, que dices que pinta aquí una diosa egipcia. Pues evidentemente porque pensaba que cumplía este propósito. Dice que aquel que me ha robado una manta de la cama, blanca por cierto, un cobertor nuevo, 2 colchas de mi propio uso, te ruego, oh soberana mía, que castigues este robo. Bueno, pues en esta línea iban. Y luego, si quieres, te comento las 5 clases de maldiciones que se escribían en estas tablillas de plomo. Rosa María, estamos hablando de textos que se escribían. A veces también son imágenes. En el Antiguo Egipto, esas figuras de execración que representan al enemigo y que se lanzan contra la pared y al romperlas, pues ya tienes la idea, ¿no?, de que estás generando cierto mal, ¿no?, al contrincante, a esa persona que tú ves como alguien que te está haciendo daño. Estaba pensando yo ahora, según escuchaba a Jesús, claro, escribirlo, 2 detalles. Primero, conlleva la importancia de dejar por escrito el nombre de la persona, con lo cual ya está cobrando vida, ¿no?, de alguna forma. El nombre es lo que da identidad a la persona o al objeto. Y en segundo lugar, que eso no se nos tiene que pasar desapercibido, que hay que saber escribir. Y no todo el mundo sabía escribir. ¿Quién escribía estos textos? Pues serían escribanos lapicidas. Bueno, lapicidas cuando escriben sobre piedra, pero efectivamente eso suponía dinero.
con lo cual el interés de la persona que lo encargaba era brutal, porque le vale una pasta. Sí, claro. Eso costaba dinero. Y aparte que muchas de estas tablillas de ficción no solamente son de plomo, que tienes razón. También el plomo se utiliza porque es más barato, las hay de oro. Y son muy finas a veces, porque se piensan también para ser enrolladas y llevarlas puestas en una cajita o algo así. Más que de ficción, yo hablo que de ficción es maldición, esas serían de imprecación. Es cuando pides por algo que es o para maldecir a alguien o para que te proteja de algo, ¿no? Entonces, efectivamente, eso suponía, pensarlo, es decir, no era un gesto que tú llevases a cabo de repente, yo quiero enfrentarme a este señor y que le causen todos los males del mundo porque me ha hecho algo que no me gustan, me han perjudicado. No, es algo muy pensado a quién se va a dirigir y que cuesta dinero, es decir, que no lo puede hacer cualquiera, o a lo mejor haces un esfuerzo económico porque te has sentido tan agredido que quieres esa respuesta, ¿no? Y también hay que señalar que muchas veces no sabemos por qué se hace. El texto es ininteligible. Muy ambiguo, ¿no? A veces hay letanías de dioses que efectivamente son dioses de ese mundo oscuro que temes. Claro, el mundo subterráneo se teme mucho. Y luego dices, ¿y por qué? Porque están fragmentadas o simplemente porque no se sabe muy bien a qué responde. Puedes deducirle, va a causarle mal a alguien, pero no aparece el nombre de lo que supone va a ser la víctima. Y también hay casos extraños, más excepcionales, pero que son muy curiosos. Pueden aparecer asociados a figuras humanas, pequeñitas. Sí. Con lo cual no simplemente pones la tablilla, sino algo parecido a un vudú, sería algo parecido a un vudú. Entonces sí que es muy, muy curioso, ¿no? Sí, es muy interesante esto que dice Rosa María, por eso, porque al aparecer en esta lámina una figura antropomorfa, que se supone que es la víctima, aparece a veces con alfileres. Sí. Es decir, que no deja de ser muñecos de vudú, por supuesto, el antecedente, ¿no?, de estos muñecos de vudú, pero con la misma finalidad, para que la víctima sufriera la agresión en la zona donde estaba punzada. Es decir, podía ser la cabeza, podía ser los genitales, podía ser una pierna. En fin, en el fondo, fíjate, lo que se está es reivindicando un tipo de magia muy ancestral, que es la magia simpática. Es decir, la magia simpática lo dice, lo semejante tiende a lo semejante. Si tú coges una figura antropomorfa del enemigo y tú le empiezas a... Pues eso, sí, por ejemplo, un Astur, ¿no? Sí, por ejemplo. Llega aquí el romano y dice, tenemos aquí un Astur. Hola, amigo. Cada uno a su modo, evidentemente. Pues claro, lo que estabas haciendo es que si tú, por ejemplo, le punzabas la boca, lo que estabas intentando es que se quedara mudo, por ejemplo, en un juicio, para que no declarara contra ti. Y eso es esa magia simpática, esa magia de lo semejante produce lo semejante. Eso en Egipto se hacía cuando la damnatio in memoria contra algunas personas, pues lo primero que hacían era romperle la boca del relieve, los ojos, la oreja, las manos, para que no pudiera hacer nada. O sea, no pudiera hacer nada, ¿no? Y luego está en relación, y esto lo sabe muy bien Rosa María, luego está en relación con el otro tipo de magia, también ancestral, que es la magia por contagio. Es decir, que además de esa tablilla de plomo, de plata, de oro, en fin, incluso de cera, en función de la economía, ¿no?, que tuviera esta persona, se colocaba también un objeto personal de la persona, de la víctima, ¿no? Es decir, cualquier trozo de tela, ya no te digo si tenías un poco de pelo o de piel. Un poco de cabello, claro. Si claro, ese es otro tipo de magia, porque esa magia es aquella que las cosas que una vez estuvieron en contacto entre sí vuelven a tener una influencia a pesar de que estén a distancia. Entonces, es otro tipo de magia. También, que muchas veces se utilizaban las dos, ¿no?, tanto la magia simpática como la magia por contacto, pensando que de esta forma se conseguía el beneficio absoluto. Y el beneficio absoluto porque por entonces se odiaban, igual que nos odiamos ahora, porque eso parece que es algo universal. Pero claro, ahora no se utiliza este tipo de prácticas. En el fondo es una especie del WhatsApp del inframundo. Es decir, dice, yo lo odio a este, pero para odiarle que quede constancia. Ya sabes que primero tú lo piensas, lo verbalizas, lo escribes. Y al escribirlo y enterrarlo en lugares determinados es el ritual. Si tú estás convencido de que eso funciona en función de estos principios básicos de la magia, pues bueno, pues a lo mejor los beneficios eran considerables. Lo que no sabemos es si funcionaba o no funcionaba. Ahí sí nos escapa. Claro, es lo que le iba a decir ya como última pregunta a Rosa María, ¿no?, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Yo hacía esa reflexión al principio, ¿no?, de muchas veces a la comunidad científica se
se miran estos temas relacionados un poco con la magia, con el esoterismo, como algo, bueno, pues de una forma muy, muy despectiva, ¿no? Y sin embargo, si no te adentras en ellos, eres incapaz de conocer la forma de pensamiento que tenían. O sea, no estamos hablando aquí de ir con una bola de cristal, no tiene nada que ver, ¿no? Pero adentrarse un poco en la forma de pensar de esas personas sin entrar a valorar si es cierto o no, si esa creencia, bueno, pues tiene lo que sea, porque en definitiva son creencias muy, muy personales, pero es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, para conocer a esos seres humanos de la antigüedad, en este caso de astures y romanos, es muy importante entrar en ese pensamiento más esotérico, ¿no? Sí, lo es, porque además eso te revela la importancia que tiene la religión. La religión ha marcado la vida de las personas hasta que ha llegado la ciencia con mayúsculas. Cuando hay un conocimiento científico que apenas está desarrollado, hay cantidad de problemas de la vida cotidiana que tú no sabes resolver y recurres a las divinidades. ¿Te fallan también esas divinidades oficiales? Pues recurres a ese tipo de prácticas. Lo que yo me pregunto es, ¿tenía que fallar? Entonces, ¿cómo se lo acababan creyendo? Bueno, pues esa sería la situación. Pero a mí me parece que estas tablillas me conducen a un tipo de religiosidad que no me dicen los cronistas de Roma, los autores grecolatinos, porque de esto no hablan, no interesa cómo van a contar eso, es superchería de la gente del populacho, diríamos, ¿no? Y sin embargo, me está hablando de preocupaciones cotidianas, de la gente corriente. Algo más humano, algo más mucho personal. Más humano. Entonces, yo, por ejemplo, puedo trabajar mucho el parto, de hecho, una línea nuestra del grupo es trabajar parto y maternidad, y puedo estudiar a Sorano, que es un médico del siglo II, pero a mí me ha dicho mucho una tablilla que acaba de conocerse en el 2007, donde una madre está angustiada porque su hija está embarazada y teme porque se puede morir en el embarazo y sobre todo en el parto. Le falla la diosa de los partos romana, que es Juno Luquina. Y dicen, vamos a hacer este amuleto a ver si con esto funciona. Entonces, es muy interesante, de verdad que sí. Desde luego que es un tema apasionante, es un tema interesante, que Jesús, se nos han quedado un montón de cosas ahí en el, tremendas, en el tintero, y habrá que volver. Siempre se ha dicho que han hecho los romanos por nosotros, pues una de las cosas es transmitirnos sus supersticiones. Y te digo dos que seguimos haciendo y que proceden del mundo romano. Por ejemplo, decir salud cuando alguien estornuda. Eso forma parte de ese mundo. O, por ejemplo, cuando entras en una casa, en un lugar determinado, incluso en un estadio de fútbol, entrar con el pie derecho. También eso forma parte del mundo romano. Entonces ahora no hacemos tablillas de maldición, pero cuando se pierde algo, por ejemplo, ¿qué haces? San Cucufato, aparece tal cosa o... Ahí dejo puntos suspensivos. Sí. No deja de ser una variante de esa vieja práctica. Desde luego que sí. De todo ello queríamos abordar, ¿no?, un poco en estos primeros minutos en el cronovisor de Ser Historia, y lo hemos hecho junto a Rosa María Cid, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Rosa María, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Gracias. Y también a ti, Jesús, crononauta, como siempre, muchísimas gracias. Lo mismo, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre. Pues lleváis este calurosísimo aplauso. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde Gijón, desde el Parque Arqueológico de la Campa Torres, hablando de la historia de esta ciudad tan querida, como decía al principio, por mí, ¿no?, por esos vínculos que tengo con ella. Mi hermano nació aquí, yo soy de León, toda mi familia es leonesa y asturiana. Y en los próximos minutos queríamos hablar con, yo creo que una figura importante dentro de lo que va a ser, y ya es, ¿no?, el mundo de la cultura, tanto
en esta ciudad como en Asturias. Alcaldesa de Gijón, bienvenida a Ser Historia. Gracias, y gracias a vosotros por elegirnos, por elegir Gijón. Como verás, Gijón nunca falla. Tienes aquí un auditorio lleno de personas que te admiran, y además que creo que en este momento pues que hayáis elegido Gijón pues también nos permite darte la enhorabuena, porque eres un flamante antena de oro. Entonces yo creo que bueno, pues que es un momento importante y que nos hayáis elegido. Nos sentimos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Carmen Morillón es la alcaldesa de Gijón. Muchísimas gracias a ti y a usted por la invitación que trasladasteis también para venir aquí. Esta mañana estuvimos viendo algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad, algunos que se van a convertir, ¿no?, en un futuro en referentes culturales, ¿no? Hay varios proyectos de los que quería hablar contigo, pero la primera pregunta que quería hacerte quizás un poco más particular, no personal, pero particular, ¿qué es más difícil, ser alcaldesa o ser cirujana? Bueno, no, creo que ser alcaldesa. Ser alcaldesa, sí, ¿no? Sí, sí. Lo otro ya es como coser y cantar, ¿no? No, tampoco, pero bueno, lo otro es se aprende, y si te gusta y le pones un poco de devoción, pues es tu profesión, y la verdad pues hace muy feliz. Y es muy agradecido, porque al final pues si te entregas a ello, tú lo que estás es ayudando, y estás intentando no salvar vidas, que eso es un mito, sino ayudar a que las cosas vayan en la enfermedad de la mejor manera posible. Y ser alcaldesa pues tiene listones muy altos, porque aunque el propósito siempre es gobernar para todos, para los que te votan y para los que no te votan, pero claro, las expectativas a veces son altas, y bueno, pues que todo el mundo esté contento es francamente difícil. Pero bueno, ponemos en ello el mayor de los empeños. Bueno, hay algunos listones que yo creo que ya se han conseguido, ¿no? La musealización de esos 3 grandes espacios que hay en Gijón. Nosotros estamos en uno de ellos, pues están también las termas, la Villa Romana de Beranés. O sea, hay infinidad de lugares que marcan un poco esa identidad para nosotros, ¿no? Como un programa de historia, Ser Historia, el mundo de la cultura vinculado a esa etapa anterior al presente, evoca también una serie de realidades que ayudan a construir una sociedad, ¿no? Claro, y el tema de los museos en Gijón, yo no puedo dejar de decir que es algo que afortunadamente, independientemente del gobierno que haya habido en el ayuntamiento, se hizo siempre una fuerte apuesta por los museos de Gijón. Y el éxito de los museos de Gijón es, por supuesto, el público que los elige y los visita, pero sobre todo son los profesionales que los dirigen. Y hoy tenemos aquí a la que es nuestra jefa, la jefa de este entorno maravilloso, que es Paloma García. Y yo quisiera pues aprovechar esta ocasión, porque es gracias a esos profesionales, y lo que tenemos que hacer los políticos es no estropear lo bien que están hechas las cosas, y ayudar y dejarnos asesorar por ellos para avanzar y continuar adelante. Entonces estamos en un sitio mágico. Para mí este Campatorres es mágico. Aquí parece que empezó nuestra historia con los astures y después con los romanos, y luego esa transición, cómo transitan, ¿no?, hacia el barrio de Cimavilla, donde está ahora Tabacalera, que está proyectándose, y bueno, pues es como que se cierra el círculo, que es lo nuestro, ese edificio de Tabacalera que cuenta la historia de Gijón, que empieza siendo un convento, las Agustinas Recoletas, el primer convento que tuvo Gijón, y que ahora, cuando nos ponemos a rehabilitar el edificio de Tabacalera, allí aparece un pozo romano, y entonces cuenta nuestra historia, que va desde aquí hacia allí, los romanos, y después esa etapa barroca con el convento, después se desamortiza, viene la fábrica de tabacos, que estuvo hasta el año 2002, o sea, etapa romana, etapa barroca, etapa industrial con les cigarreres. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad en Valladolid, que yo hice historia antigua allí, uno de los temas que más en boga estaban, ¿no?, pues a comienzos de la década de 1990, era hablar de la arqueología industrial, ¿no? Estudiar grandes espacios, edificios que bueno, pues la reconversión industrial en diferentes lugares de España pues había hecho que algunos hubieran abandonado o hubieran recobrado otra vida, otro interés, y muchos de ellos empezaban a reconvertirse
primero en ruinas, y luego pues la mente abierta y quizás una finalidad, o mejor dicho, una forma de entender quizás más proclive, ¿no?, a intentar recuperar y hacerlo revivir esos edificios. Bueno, pues insisto, ¿no?, darles una nueva oportunidad, y en ese sentido no entra un poco ese proyecto que yo creo que es muy, muy tuyo, ese transatlántico cultural, en donde queréis convertir la Tabacalera en un espacio cultural que sea el eje, ¿no?, de todo lo que hay alrededor en es Gijón, cierto, ¿no? sí, por eso, porque además cuenta nuestra historia. Entonces es ahora mismo, yo creo, el edificio más importante sin duda que tiene la ciudad, y además en un sitio también un enclave maravilloso, porque está muy cerca de la casa natal de Jovellanos. Entonces digamos que ya ahí pues se junta todo en ese entorno, y tenemos que aprovecharlo y defenderlo y dejárselo a las próximas generaciones, y ahora pues podemos, es un momento, bueno, nunca los ayuntamientos es el mejor momento económico, pero ahora mismo no es malo. Entonces se acaba de licitar, porque el edificio, lo primero que hicimos en el año 12 fue, bueno, pues empezar a estabilizarlo para no perderlo, porque se estaba cayendo. Entonces el edificio está salvado, ahora va la adecuación interior, y es un proyecto de 21 millones de euros. Afortunadamente pues el ayuntamiento puede afrontar. No recibimos subvenciones de momento de ningún lado. La primera fase fueron unos 5 millones que también costeó el ayuntamiento, y es nuestro, es lo nuestro, y tenemos que tirar por ello. Y además tiene un sentimiento vital, nos contaba esta mañana Pablo, nuestro compañero de la cadena SER en Asturias, que muchas de las mujeres que habían estado trabajando en esa tabacalera todavía siguen vivas, ¿no? Sí. Y que de alguna forma a ellos les hace mucha ilusión el hecho de volver a ver ese lugar que pasaron tantos años de trabajo seguramente muy duro, bueno, pues con una nueva vitalidad y un reconvertido. Sí, y además ahora todavía están en un momento que pueden disfrutarlo. La verdad es que si tú, o sea, se te saltan las lágrimas. Yo la primera vez que fui con ellas, son como 12 más o menos las que quedan y que hemos podido encontrar y que participan de esta etapa, y entran allí, y es que, o sea, cuando las ves entrar y reconocen todos los lugares, las esquinas, aquí estaba fulanita, aquí era la máquina de tal cosa, aquí tal, y yo la primera vez, bueno, digo, esto es, y es un regalo tener esas mujeres que ahora van a ayudar a diseñar ese espacio que dentro de Tabacalera va a estar recordando todo su trabajo. Mujeres que contribuyeron a la economía familiar de una manera decisiva en aquel momento, ¿no? Con todo su trabajo a sacar a las familias adelante. Y mujeres, bueno, pues muy reivindicativas, muy hechas a sí mismas. La verdad es que son una escuela de vida, da gusto hablar con ellas. Y tenemos un artista muy popular que acaba de hacerles Pipo Prendes, que acaba de hacerles el vals de las cigarreras, y entonces lo grabaron dentro de Tabacalera, y bueno, fue muy, muy emotivo. Y eso, o sea, sentir nuestra historia y transmitírsela a otras generaciones, y creer sobre todo, porque lo que nos pasa a veces en Asturias, yo creo que es que no nos creemos las cosas y no nos creemos lo que somos, y entonces, eso pasa en Asturias y en otros sitios, pues seguramente, y entonces pues esto es muy importante, es que todavía pues podamos sentir esa generación tan importante, y que ellas puedan disfrutar de ver rehabilitado el espacio, aquel espacio que fue tanto para Gijón. Además, en las últimas décadas, donde todo aquello relacionado con el tabaco, ¿no?, me parece que está señalizado de una forma bastante oscura, este transatlántico cultural en el que se va a convertir la fábrica de Tabacalera, imagino que estará pues relacionado también no solamente a recuperar la memoria del edificio, de lo que allí se vivió, pues para realizar todo tipo de actividades culturales, ¿no? Todo tipo, y además también para poder optar a otras exposiciones temporales que ahora mismo no tienen cabida en Gijón, exposiciones o cuadros de gran formato, pues es inviable, porque nuestro pequeño museo, pequeño y grande, de Bellas Artes es la casa natal de Jovellanos, y ahí ya no tenemos espacio. Entonces, Tabacalera servirá para también potenciar todo el patrimonio que tiene el ayuntamiento, que ahora mismo está guardado en naves porque no tenemos dónde exponerlo, y a la vez para tener colecciones temporales que
puedan venir de otros lugares y que las pueda disfrutar el público. Entonces, y dedicar la Casa Natal de Jovellanos a jovellanos, a que puedan venir estudiosos, investigadores y que tenga espacio para todo el legado de Jovellanos. Ahora lo tenemos todo, es como te digo, un pequeño gran museo de bellas artes y allí no tenemos espacio. ¿Ahora en Tabacalera era espacio para hacer Ser Historia? Bueno, sería un sueño, yo creo que sí, y además Pablo, es que, toma nota, lo que está diciendo. Sí, y además es que yo creo que son proyectos que de verdad tienen que trascender a los gobiernos que haya de turno, al que toque, porque son proyectos de la ciudad, para la ciudad y que van a perdurar para siempre. Desde luego. Y ya para ir acabando, alcaldesa, Carmen Morillón, no quería dejar pasar también la oportunidad de hablar de ese proyecto también Naval Azul, en donde, bueno, pues es quizás más paisajístico, ¿no? También dentro de la ciudad, pero que va a cambiar un poco el aspecto. Estuvimos esta mañana viendo con algunos compañeros el espacio. Yo tengo que decir, hacía casi 10 años que no venía a Gijón y bueno, pues el aspecto, ahí es donde se me ocurrió esa idea, ¿no? de reconvertir y de reformar, ¿no? Los grandes espacios industriales que bueno, pues todo tiene su periodo, todo tiene su vida, pero se puede revitalizar con otras cosas, ¿no? Sí, pero sobre todo Gijón no quiere dejar de ser una ciudad industrial, no puede renunciar, no debemos renunciar a eso. Entonces también tú fíjate qué caso, si no, Paloma, me corriges si digo alguna imprecisión. Quienes habitaron aquí en la Campa Torres, bueno, pues se dedicaban los astures, cilúrnicos, que eran como caldereros, significaba, y demás, trabajaban los metales y date cuenta que ese espacio que tú visitaste, ahí está el Tallerón, que es un espacio de calderería pesada que perteneció a Duro Felguera y que ahora acaba de adquirir Indra. Bueno, pues con todo el sector en potencia de la defensa, para ensamblar blindados y demás. O sea, es una nueva oportunidad a esa reindustrialización que necesitamos, pero ya del siglo XXI, limpia. Y colindante está el espacio que visitaste, la nave de Indra, donde será para un parque científico y tecnológico, o sea, con empresas de base tecnológica, pero en vez de estar cerrado como los antiguos parques, va a ser el barrio del Natahoyo, donde aparte de las empresas, pues en un bajo pueda estar pues una cafetería, una tienda, un veterinario, un dentista, un comercio. Entonces, intentar esa reindustrialización, esa evolución, sin renunciar a lo que somos, pero en el siglo XXI, sin chimeneas y sin contaminar. Es un reto, pero es lo que tenemos que buscar. Desde luego, yo creo que lo conseguirán con ese empeño, con ese esmero que le está usted poniendo, alcaldesa, y que lo transmite, yo creo que a todos los gijonenses. Yo le preguntaba a mi hermano, siempre yo le he dicho, no, yo soy de León y tú eres del culo muyao, ¿no? Que es una cosa que yo aprendí de mis padres, que ellos se casaron en Covadonga, mi madre era asturiana, mi padre de Valladolid, yo nací en León, mi hermano en Gijón, mis padres están enterrados en Caborana, en la zona de la cuenca minera. Y siempre ha habido ese vínculo tan grande entre Asturias y Gijón. Bueno, pues Carmen Morillón, alcaldesa, muchísimas gracias por la invitación al programa, a venir a hacerlo aquí, y como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Aquí tenéis vuestra casa y siempre seréis bien recibidos, porque además, bueno, tienes la prueba aquí, este éxito de audiencia. Muchísimas gracias, alcaldesa. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
En los años 80, Manuel Fernández Miranda impulsó el proyecto Gijón de excavaciones arqueológicas, con la intervención en 3 yacimientos: el Castro de la Campa Torres, el barrio gijonés de Cimavilla y el llamado Torresón de Beranes. Cuando el ejército romano llegó a la costa Astur, eligió el Castro de la Campa Torres como lugar para establecerse, seguramente por su destacada posición estratégica y su excelente fondeadero ideal para el avituallamiento de las tropas. En este enclave se encuentran los restos arqueológicos asturromanos más antiguos de Gijón. El ara, en honor a Augusto, es la pieza más singular hallada en la campa. Una inscripción en mármol fechada entre el año 9 y 10 después de Cristo, que debió formar parte de un gran faro. La aparición de esta pieza nos informa de que a principios del siglo I después de Cristo, este territorio ya estaba bajo el control del Imperio Romano y bajo su sistema. Escuchábamos un fragmento del canal Cultura Gijón hablándonos de alguno de los enclaves de la localidad, de la ciudad que estamos visitando en Ser Historia, en este programa especial hecho desde la Campa Torres, este parque arqueológico de la Campa Torres, el lugar en donde comienza el nacimiento de la ciudad actual de Gijón, en Asturias. Queríamos precisamente en los próximos minutos hablar de ese Gijón Astur, de ese Gijón romano, y lo vamos a hacer, yo creo, con una persona que esta mañana nos está enseñando tanto a Jesús, a Ana, a mí, al resto del equipo de Ser Historia, de una forma extraordinaria, cómo se han musealizado algunos de los yacimientos más importantes que hay en esta ciudad. Paloma García, bienvenida a Ser Historia. Hola, Nacho. Paloma García es la directora de los 3 museos que hay en Gijón. Yo no sé si habrá un cargo con más museos. Bueno, es que dirigir uno ya es mucho, pero dirigir 3 ya... Bueno, es que hay que pensar que es un museo con 3 grandes salas. Porque son 3 museos no te quites de sitio. Merido, Paloma. No, pero es así. No podemos concentrar todos los restos arqueológicos que han salido en los diferentes proyectos arqueológicos que ha promocionado el Ayuntamiento de Gijón y en colaboración en algunos casos con el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de aquí del Principado. Entonces son museos de sitio que tienen un valor añadido porque son espacios que se han musealizado, que se han hecho transferencia del conocimiento para todos los ciudadanos en el lugar donde fueron pensados, fueron vividos, se destruyeron y pasaron los siglos por ellos. Entonces, el contexto arqueológico de esos bienes muebles que han aparecido en las excavaciones, que son los que forman parte de esas exposiciones permanentes que explican los yacimientos, es muy importante, es de una riqueza que no es lo mismo que estar en el Louvre o un museo provincial, que efectivamente tienen unas piezas soberbias y maravillosas, pero están descontextualizadas. Entonces, el contexto de todos esos materiales aparecidos en las excavaciones es lo que hace la fuerza de estos museos de sitio. Como no se pueden juntar, pues hemos de pensar que Gijón tiene un gran museo disperso por su ciudad, porque no son solo esos 3 museos de sitio, son otros restos arqueológicos, como son la muralla tardorromana del núcleo antiguo de Cimadevilla, una necrópolis neolítica que se sale un poco del tema de este programa, pero que también tenemos puesta en valor para que la gente conozca cómo se enterraba la gente hace 4 milenios, y otros restos pues que se pueden visitar en todo el municipio. Cuando llegan aquí los romanos, que es, comparado con otros lugares de la península, un poco tarde, ¿no? En el siglo I después de Cristo, ¿qué es lo que se encuentran? Bueno, como sabéis, Augusto decide conquistar este territorio por varias razones. Una, porque necesitaba una importante propaganda política en el Senado para que le nombraran Augusto, porque hasta ese momento no fue Augusto. Necesitaba dinero, necesitaba oro para pagar a sus tropas, y además él quería conquistar hasta los fines terrae. ¿Y qué zona le quedaba? Le quedaba exactamente esta zona central de lo que hoy conocemos Asturias, tanto en la parte transmontana como en la parte cismontana. Entonces decide conquistar este territorio
entre otras causas por las que acabo de decir, y que se encuentra. Pues yo creo que se encuentra con grupos de personas que vivían aquí que ya conocían el mundo romano. Y de hecho, por ejemplo, aquí en la Campa, en los niveles inferiores, al año 26 a.C., que es el momento del final de las guerras cántabras, aparecen esos contactos con el Mediterráneo y aparecen materiales, fruto probablemente del comercio por cabotaje que había por el Mediterráneo, que llegaba hasta aquí, hasta el Atlántico, y al final pues eran poblaciones abiertas a esos comercios y que ya estaban en contacto con ese mundo romano. Y ya, bueno, imagino que en aquella época sabrían lo que se les venía encima, entre comillas. Digo, estos están ahí, no van a tardar 0, en subir un poco más, ¿no? Pues sí, yo creo que ya se lo esperaban. Lo que pasa que, bueno, eso es todo especular, porque no hay textos que verifiquen estas cuestiones. También es verdad que estamos hablando todo el programa sobre los astures, y este nombre de Astures era como los romanos llamaron a las personas que habitaban en este territorio, que a lo mejor ellos ni siquiera sabían que eran astures, porque tenían otros nombres para identificar pues las gentes que vivían en cada uno de los territorios. ¿Y cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue esa romanización? Bueno, yo creo que fue un proceso menos violento de lo que tradicionalmente se viene hablando. Probablemente hubo una serie de pactos entre los principales de las diferentes tribus o gentilitas que vivían en estos territorios. En algunos casos, bueno, hay tablillas en la zona cismontana donde se ve que algunas poblaciones pues pactaron con Roma, otros que eran más levantiscos no pactaron, y a través de todo ese tipo de contactos pues llegó Roma, se asentó, organizó el territorio y empezó a cobrar impuestos, que básicamente era lo que venían lo que necesitaban, dinero para las arcas del Estado, y empezaron a explotar inicialmente pues las minas de oro que necesitaban para el erario público. A mí me parece un tema apasionante, ¿no? Porque precisamente en la visita que nos hiciste esta mañana, tanto aquí el lugar donde estamos, la Campa Torres, como la villa de Beranés, tienes un contacto físico muy directo, ¿no? Con esa realidad de hace prácticamente 2000 años, ¿no? Esa musealización, ¿no? de todos estos lugares ha permitido precisamente que el contacto con esa máquina del tiempo, como hacemos nosotros en el cronovisor, pues sea mucho más real, ¿no? Más viva. Claro, es lo que decía al principio, al ser museos de sitio en donde tú estás observando, visitando los restos arqueológicos, tanto inmuebles como muebles, pues te haces un poco más la composición del lugar, de cómo fue esa conquista y organización del territorio. De hecho, como comentábamos por la mañana, nosotros en el discurso expositivo que tenemos planteado en todos estos museos de sitio, es un discurso lineal en donde el visitante que quiere saber un poco de la historia de Gijón empieza por la Campa, con el mundo prerromano, la llegada de Roma, la conquista, cómo se asienta en el territorio. Luego, si quiere saber más de cómo fue esa implantación, puede ir a ver las termas y Cima de Villa, en donde lo que planteamos es ese asentamiento y esa evolución de la Quívitas y demás. Y posteriormente en Beranés lo que hablamos es del territorio, de cómo pasa la tierra de mano común a lotificarla, que la lotifica el imperio, cómo se privatiza, se alquila, se arrienda y cómo se reparten todos esos terrenos a través de estos restos que han ido apareciendo en las excavaciones, claro. Además, desde el punto de vista histórico, esta mañana bromeábamos, ¿no? con la idea de que la arqueología es una técnica de la historia más que una disciplina científica, pero bueno, en definitiva, tanto la historia como la arqueología lo que hacen es reconstruir, ¿no? Hacer historia por medio, la historia de documentos, la arqueología por medio de objetos materiales, pero la finalidad al fin y al cabo es la misma, y precisamente este yacimiento donde estamos haciendo este programa de Ser Historia, la Campa Torres, es básico para poder conocer esa romanización del noroeste de la península. Hombre, claro, la Campa Torres es el buque insignia de la arqueología de Gijón, es un yacimiento con muchísima profundidad histórica.
Está citado por las fuentes, por Plinio y Estrabón, sabemos cómo se llamaba, que era el Oppidum Noega, que de todos los yacimientos de época castreña que hay localizados en Asturias, que superan los 400, hay solamente 2 yacimientos de época castreña que conocemos su nombre. Uno es la Campa Torres y otro es el del Chao de San Martín, que está hacia el interior, ya en la zona galaica, que era el castro de Oquela. Entonces, y además, tenéis que tener en cuenta que la Campa, el Oppidum Noega, es el oppidum más extenso de toda la costa cantábrica y de todos los castros conocidos en esta zona del norte de Hispania. Por lo tanto, el fenómeno de la llegada de Roma, cómo se implantan y la romanización, la Campa es un claro ejemplo de todo ello, y cómo se expanden hacia otros territorios. Los castros siempre están ubicados en lugares altos, pues para tener un control, ¿no?, de todo lo que hay alrededor, de qué vivían, cómo era la vida de los habitantes de este yacimiento. Bueno, en la Campa tenemos que ver que es algo más que un castro. Si nos referimos exclusivamente a los castros, que son poblados fortificados en altura, que al final es lo que significa esta palabra latina, pues ellos lo que tenían era una economía agropecuaria. Vivían del campo, del territorio que tenían alrededor, de una pequeña ganadería que tendrían ovejas y caprinos, eso lo sabemos por los estudios de los huesos que han aparecido en las excavaciones y por las analíticas. Sabemos que cultivaban, en el caso de la Campa, pues cereal y otras leguminosas. Y este era su modus vivendi. En el caso de la Campa Torres, al ser un castro costero, también utilizaban los recursos marinos y de la roca y de los acantilados. De ¿Y a quién hecho, le tocaba bajar al mar? Porque desde aquí es una tiradita y la cuesta es empinada, ¿eh? Bueno, pues mandarían a los pequeños, digo yo. Pero de hecho aquí, por ejemplo, los concheros que han aparecido en las excavaciones de los años 80 y 90, pues lo que nos revelan es que tenían un consumo importante de lapas, de mejillones, de vígaros, de erizos y todo ese material que tenían aquí al lado. Un hecho curioso de los que podemos ver en las piezas que hay del museo, del pequeño museo que hay en este yacimiento arqueológico, lo comentábamos también esta mañana, son esos huesos de no natos que, una vez más, ¿no?, recuperando un poco lo que comentábamos antes, nos hace pues bucear un poco en los enigmas históricos que hay alrededor, porque realmente no sabemos qué demonios, ¿no?, hacían los huesos de los no natos. Ahora te preguntaré por el contexto en el que aparecieron y el significado, ¿no? El mundo de este pensamiento prerromano y romano incipiente de Asturias está embadurnado de elementos mágicos que hoy se nos escapan, y cuéntanos un poco la historia de esos huesos de unos fetos que aparecieron. Bueno, aquí efectivamente en vitrina tenemos una pequeñita mandíbula y 2 huesecillos de bebé que aparecieron en el contexto de las excavaciones de la muralla, del muro defensivo que hay nada más llegar al yacimiento, y podría estar relacionado, según sus investigadores, con un rito con una sacralización de las defensas del espacio. Este tipo de ocultamientos que suelen aparecer en las fosas de fundación o en las entradas a estos recintos fortificados, tenemos otro ejemplo en el Chao de San Martín, precisamente en el otro castro de esta zona de Hispania, que conocemos su nombre, de Oquela, que apareció un trozo de calota de la parte superior del cráneo de una joven metida en una hornita de piedra justo en la entrada principal de la fortificación del castro. Entonces podemos pensar que son ritos de sacralización de la entrada a estos importantes poblados. También hay una estela, que es una réplica de una que se conserva en Bonn, que nos permite imaginarnos cómo era un Astur, ¿no?, de hace prácticamente casi 2000 años. Es como una fotografía, ¿no?, de un soldado. Cuéntanos un poco la... Bueno, nosotros aquí en el museo tenemos una réplica de una inscripción funeraria que apareció hace muchos años en Bonn, en una necrópolis romana, que es el famoso Pintaius, del que todo el mundo de esta zona ha podido hablar. Entonces este fue un joven
que se enroló como portaestandarte en una fuerza romana que se fue a combatir al limes germano, y pasado el tiempo se murió, dejó un testamento y dejó dinero a sus sucesores para que le enterraran con un epitafio. La estela es importantísima, primero por lo que dice la estela, que dice que se llama Pintallo Pedilicio, que es Astur de la zona transmontana, o sea, de esta zona donde estamos ahora, que nació en un castellum, en un castro que se llamaba Intercatia, que no sabemos qué castro es, y que fue portaestandarte, signifer, de un ala de equites, me parece, o de infantería, de uno de los ejércitos que fue a luchar a Germania. Uh-huh. Además de ese texto, que es importantísimo para el conocimiento de cómo eran los movimientos de tropas en el mundo romano, esto es una estela del siglo II, tiene una escultura inscrita en la propia inscripción, en la parte superior, en donde vemos cómo era todo su uniforme, qué era todo lo que portaba y cómo era el estandarte que llevaba. Entonces, claro, es un documento... Es una fotografía de hace 2000 años. De hace 2000 años, efectivamente. Y le vemos ahí con toda la panoplia, todos los efectos, la piel de animal, ¿no?, cubriéndole la cabeza, las garritas que parecen bueno, viéndolo así, como lo comentábamos, parece más un oso quizás, ¿no?, que un lobo por el tipo de garras. Todos esos elementos humanizan, ¿no?, lo que es la historia del yacimiento, de la excavación, porque en definitiva, yo recuerdo cuando estudiaba prehistoria en la Universidad de Valladolid, en primero de carrera, que teníamos una asignatura de prehistoria con Julio Manzano, que falleció hace unos años. Siempre, que esto creo que lo he contado más de una vez, nos decía que la gente cuando abandonaba los castros o abandonaba los sitios no dejaba ni los casquillos de las bombillas, se llevaba absolutamente todo, ¿eh? Y claro, cada vez que aparece un fragmento de algo, todo eso, pues humaniza, ¿no?, un poco el yacimiento. Sí, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención desde que me dedico a esto, que hace muchos años, porque yo también soy elemento arqueológico de todo esto, es que cuando excavas y encuentras a lo mejor trozos de cerámica o trozos de vasos, los grafitis, o sea, que pone, este vaso es mío y solo mío y no me lo quites, que no son las marcas de sello que hacían los alfareros para decir, este lote de platos salió de mi oficina y lo hice yo. No, es que hubo alguien que fue, lo compró y en una parte del vaso del plato puso, soy Paulo o soy Mengano, es mío. Entonces, es que eso te da que pensar, ¿no? Es como cuando vas al colegio y apuntas en la libreta, esta libreta es mía o este libro es mío también. Es que estamos descubriendo los útiles cotidianos de la gente que vivía aquí y además le ponía la marca y el nombre para que no se lo quitara otro, ¿no? Entonces es lo que decía Rosa, que estos detalles de la arqueología de las pequeñas cosas es lo que te hace estudiar la vida cotidiana de lo que pasaba en los enclaves donde se excavan, y son, aunque sean cosas que no sean bonitas, que no sean unas esculturas maravillosas, es la vida del día a día de cada sitio, que es lo que creo que los arqueólogos, que al final somos historiadores, debemos de ir a buscar. Además, se veía, para ir acabando, Paloma García, directora de los 3 museos, ¿no?, de Gijón, tanto el de la Campa Torres como las termas, como la villa de... ¿Cómo es? ¿Veranes o Veranes? Veranes. Pues yo te preguntaba, ¿no?, como egiptólogo que soy, si había algún elemento orientalizante. Me enseñabas unas cuentas de collar o de joyería. Eso nos está hablando ya también de oye, está en boca de todos, ¿no?, la globalización ya, pero es que hace casi 2000 años las cosas que se fabricaban en el mundo fenicio, al norte de África, en el Mediterráneo oriental, también viajaban no solamente a la península, podríamos decir el Mediterráneo, también a un lugar más apartado de esos lugares que pudiéramos esperar, ¿no?, que los fenicios llegaran en el Mediterráneo, ¿no?, la cornisa cantábrica al norte, en este caso en Asturias.
Y eso nos está hablando de esas relaciones comerciales que había ya en aquella época. Hombre, lo que está claro y que se ve constantemente en las excavaciones que llevamos a cabo es que Gijón fue un puerto importantísimo de cabotaje desde época prerromana hasta época tardía, y que tenía unas relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental y con la zona y con toda la costa atlántica hasta Burdeos en adelante, puesto que en las excavaciones, sean del siglo I a.C., del siglo II, del siglo VI, aparece ingente material de cerámica y monedas y otros elementos que proceden de todos estos territorios. Pues lo que hablábamos esta mañana, las cuentas de pasta vítrea de la zona del norte de Egipto, las ánforas orientalizantes de toda la zona focea, las jarritas, el monetario, y luego ya todos los materiales que aparecen pues de los alfares galos de la zona de Burdeos y más al norte todavía. Un mundo fascinante que podemos descubrir no solamente aquí en la Campa Torres, sino en los otros yacimientos, especialmente las termas o esa villa de Beranes que hemos estado visitando esta mañana, y que os va a alucinar a los que os acerquéis y nos estéis escuchando en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo aquí desde Gijón. Paloma García, directora de estos museos, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Gracias. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Bueno, seguimos avanzando en este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde el Salón de Actos aquí en el Parque Arqueológico de la Campa Torres en Gijón, con un salón lleno de gente. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. No se os oye, ¿lo estáis pasando bien? Sí. Así me gusta, muchísimas gracias. Bueno, y queríamos llegar al colofón de este programa, lo decía al principio, hemos estado hablando un poco de esos orígenes, hemos hecho incluso alguna incursión en la prehistoria, el mundo prerromano, los astures, el mundo romano, pero todo eso siguió coleando, ¿no? Con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, hacia una realidad que desde luego, pues, en este emplazamiento desde donde estamos haciendo el programa, la Campa Torres, que es el lugar en donde nació Gijón, pero que también influyó, ¿no?, en todo lo que vino pues muchísimos siglos después. Y de ello queríamos hablar con José Avelino Gutiérrez González, él es catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo. José Avelino, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias. Ya estuvo con nosotros hablando del yacimiento también de María Alba, y queríamos hacerlo ahora precisamente sobre ese mundo medieval. Quizás, bueno, parece un poco de perogrullo, ¿no? Pero esos primeros pasos de la Edad Media a partir del siglo VIII. Yo también en la carrera, ¿no?, había algunos investigadores que decían, no, la Edad Media, yo siempre he pensado que la Edad Media empieza con la llegada de los musulmanes en el 711 y hay otros, ¿no?, que ponen un par de siglos antes, ¿no?, con la caída, o como es cuando empieza a diluirse en Roma. Y bueno, nosotros no vamos a poner fechas ni vamos a entrar en ese tipo de polémicas, pero sí que es cierto que toda esa influencia del mundo astur, del mundo romano sobre todo, marca un poco la identidad de lo que viene después, ya con lo que entendemos como Edad Media, ¿no?
Sí, de hecho a mí no me gusta abusar de los convencionalismos de en qué año, qué día, qué siglo empieza tal periodo. Esos son convencionalismos que hemos adoptado pues para compartimentar, agrupar, ver características más o menos similares, pero es cierto, como acabas de decir, tienes mucha razón en que siempre hay algo de lo anterior. A mí me gusta más bien hablar de transformaciones, transiciones y ver qué perdura, qué se mantiene, cuáles son los cambios, cuáles son las innovaciones, pero siempre va a haber un pozo de lo anterior. Y aquí en Asturias, Gijón es uno de los escenarios o laboratorios más importantes para ver eso precisamente. El mantenimiento, la tradición del mundo prerromano, astur, del mundo romano y cómo la Edad Media surge de ello. No es una ruptura total, sino que hay mucho de lo anterior que sigue perdurando, ¿no? Y de hecho, pues eso, el siglo VIII sí es una fecha para Hispania, para el reino visigodo, pues fue crucial, lógicamente, y es un hito que en la historia de España tenemos muy claro y muy fijado para poner un antes y un después, pero no es tan infranqueable. Siempre hay elementos anteriores que perduran. Y como decía, Gijón, también otros sitios de Asturias, pero Gijón es un laboratorio, un escenario para observar ese cambio de la edad antigua a la Edad Media, del mundo antiguo, romano, al mundo medieval, de primer orden. Además, tú eres catedrático de arqueología. Hay mucha gente que piensa que la arqueología, bueno, pues está centrada en culturas de hace miles de años, ¿no? La arqueología se puede realizar, incluso hay arqueología de la Guerra Civil, o sea, no hace falta irse tan atrás en el tiempo, ¿no? Y ello permite reconstruir todo lo que tenemos alrededor. Esta mañana visitando, lo comentábamos antes del comienzo del programa, en la visita que hicimos a la villa de Beranes, ahí se ve perfectamente algunos de los comportamientos sociales que van a caracterizar incluso el feudalismo, ¿no? en la Edad Media, ¿no? Como una villa pertenece a un señor que acaba haciéndose el dueño de un terreno, y toda la gente que vive en definitiva en ese terreno pues depende de esa persona, que no tiene ningún título nobiliario, no es ningún rey, no es absolutamente nada, acaba convirtiéndose en un señor, ¿no? El señor de la villa. Estamos en época romana, pero eso trasciende, ¿no? Casi a la época medieval, y es el nacimiento de lo que entendemos como el señor feudal. Sí, efectivamente, es lo que antes mencionaba como escenario de transformación y de origen de la Edad Media desde las estructuras romanas, ¿no? En este caso, el latifundio, como una propiedad y un señor que es todopoderoso en ese ámbito. Bueno, está inserto en una economía y una política más amplia de Estado, globalizada, y muy vinculada con el espacio central, como pueda ser Gijón, ¿no? Pero la producción y la institución del propio latifundio le confiere unos poderes que no van a desaparecer cuando acaba el mundo romano, el imperio romano, cuando desaparece la propiedad, no desaparece del todo. En la villa romana deja de funcionar como tal a comienzos del siglo V, pero ahí hay una perduración en los siglos siguientes. En el lugar sigue viviendo gente, trabajando gente, labores agrícolas, de producción de hierro. El aula o triclinium se convierte en un espacio religioso y cementerial, que es el origen parroquial, en definitiva, de una de las parroquias o distritos de esta zona. El triclinium era como la zona señorial, por así decirlo, de la casa, la más amplia. Sí, el gran salón, uno de los edificios principales, que tiene una planta muy fácil de convertir en iglesia, porque es una nave rectangular con una cabecera semicircular, que no hay más que ponerle un altar en medio y ya parece, no, es que a simple vista ya parece una iglesia. Claro. Y alrededor se genera un cementerio, que es un polo de atracción para toda la comunidad agraria del entorno. Pues ese es el origen de la parroquia. El propio término de Beranes parece corresponder y basarse en el nombre de ese propietario. De hecho, hay una inscripción, ¿verdad? Bueno, no es una inscripción, es un carboncillo alusivo a la fundación en una de las reformas
de las habitaciones privadas del Señor, que le desea que use feliz tu casa, V. Solo tenemos la inicial, pero es muy probable que sea el nombre del propietario y que sea algo muy parecido a Veranes. Entonces, hay documentos medievales, que es el eslabón intermedio, que aluden ya a la parroquia de Veranes. No sería muy extraño que tuviera su origen en el propio latifundio, ¿no? La propia institución de la parroquia. Además, la propia ubicación geográfica de Gijón en la costa, imagino que le haría crecer también en la Edad Media como un emplazamiento, pues desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural, también tener los contactos con otros lugares, el Camino de Santiago, todo ello va sumando, ¿no?, a esa nueva realidad dentro del marco de la religiosidad cristiana también, que marca la identidad de Gijón. Sí, Gijón es un caso también muy ilustrativo, ¿no? Es, como ha dicho antes Paloma, es un centro portuario, redistribuidor, es una pequeña ciudad que juega un papel importante en el comercio del Mediterráneo al Atlántico, un comercio de cabotaje, con pequeñas factorías comerciales de este tipo, ¿no? Llega a convertirse en época tardorromana en un núcleo que comparte características urbanas, y después de desaparecer el imperio y el mundo romano, sigue igualmente su funcionamiento comercial. En los siglos V, VI, VII y hasta VIII vemos que sigue llegando material, objetos. Lo que conservamos son los contenedores, la vajilla cerámica, las ánforas, pero lo que venía en realidad era vino, aceite, productos exóticos del Mediterráneo, ámbar del Báltico, maderas, pieles, en fin, un comercio muy fluido, muy dinámico, que no desaparece al desaparecer el Imperio Romano. El comercio perdura más, las estructuras comerciales, productivas, son necesarias, y aunque desaparezca una estructura política, el comercio se mantiene. Y en Gijón, concretamente en el Pozo de Tabacalera, se documenta cómo la gente, después de ser el pozo cisterna fundamental del núcleo urbano de Cimadevilla, después se convierte en un basurero, pero no quiere decir que haya un empobrecimiento relativo, pero lo que siguen llegando son objetos, productos de alta calidad en los siglos siguientes. Es decir, tenemos un laboratorio de comprobación cómo fueron los tiempos siguientes a Roma en Gijón y su entorno, y bueno, igual que en otras partes de Asturias, muy, muy importante. Pero lo que es claro, bueno, podemos decir, claro, sí, aquí vinieron riquezas de todo tipo, productos exóticos, que son productos caros, pero claro, si vienen aquí productos caros es porque hay gente que los puede pagar. Es decir, aquí había dinero, aquí había gente, una clase social alta que se podía permitir ese tipo de compras, porque hay otros lugares donde se va a la corte, desaparece no sé quién, y desaparece del plano. Claro, es que no es solo aquí. Aquí este es un centro redistribuidor. Desde aquí salen, bueno, como desde Vigo, La Coruña u otras factorías comerciales por el Atlántico y el Cantábrico, se redistribuyen hacia el interior. Sitios como propio Veranes o León, Astorga, se nutren de los productos que, entre otras factorías, es Gijón, la que cumple un lugar importante en ese circuito. Y desde el punto de vista quizás más material, entre comillas, arquitectónico, también está ese románico asturiano característico, ¿no?, de la Edad Media, que da también identidad propia también a la sombra, ¿no?, del Camino de Santiago, que es otro de esos referentes que marcan un poco la singularidad de toda esta zona, ¿no? Sí. Hombre, tenemos antes del románico el precedente, el mundo del prerrománico, que es una arquitectura alto medieval ligada a la monarquía astur, a los comienzos de ese reino de Asturias, que es un punto culminante en un ensayo de
tradiciones y de innovaciones importantísimo. Ahí en los edificios del siglo IX y del siglo X que hay en el entorno de Oviedo, de Pravia, de Valdedios, de varios sitios en Asturias, muy ligado a la monarquía asturiana. Que son los que hemos estudiado todos en el colegio. Eso es. Pues eso es una culminación de saberes que no se han perdido, que vienen desde época romana y desde época visigoda y que se fusionan en unas formas nuevas, novedosas, en las que también entra un componente andalusí, de tradiciones orientales que llegan por distintas vías y digamos el escenario del Reino de Asturias es un único en ese sentido, ¿no? Un laboratorio de I+D de la época impresionante. Qué importante es el estudio, lo comentábamos antes con Paloma, tú que eres arqueólogo también, Avelino, el hecho de poder trabajar con objetos materiales que sabes que han sido utilizados por personas, pues en tu caso, pues a lo mejor no hace 2000 años, ¿no? O 3000, pero 1500, más de 1000, entre 1500 y 1000 años, y es la emoción, ¿no? de poder ver personas que eran exactamente iguales a ti, y cómo puedes deducir y reconstruir su vida cotidiana, su vida diaria, con esas vajillas, con esos objetos que en muchas ocasiones no son objetos de grandes lujos, ¿no? Yo creo que se puede aprender incluso un poco más de una vajilla basta, de cómo era la realidad, porque la mayor parte de la sociedad no tenía acceso a vajillas de cristal o de porcelanas, etcétera, sino que era, claro, de barro, de cosas más mundanas, ¿no? Y un ejemplo, de nuevo, haciendo énfasis en el potencial arqueológico de Gijón, que habéis visto que Gijón es una potencia arqueológica y cultural, en yacimientos y museos arqueológicos de sitio, con una dedicación de muchos años y con unas personas como Paloma o Carmen Fernández Ochoa, Manolo Fernández Miranda, con una dedicación y un cuidado y un mimo que han facilitado que hoy todo el público pueda disfrutar de de algo único. La potencia arqueológica y cultural de Gijón debe mucho a esto, ¿no? Y como muy bien explicaba Paloma, ya no solo es que veamos el yacimiento musealizado, sino toda la vajilla, todo el mobiliario, todo. Pues voy a poner un ejemplo en la línea de lo que decías, volviendo al pozo cisterna de Tabacalera. Los hallazgos ya no son solo metálicos o de cerámica, sino de materia orgánica insólita. Fuera de este pozo es muy difícil encontrar madera de época romana o de época tardoantigua, como es el caso. Un repertorio de la vajilla doméstica de madera absolutamente insólito. Platos, fiambreras, cuencos, los tuppers de la época, justamente. Más otra materia orgánica, como son los insectos de la época, las mariposas, en fin, es que se conservó en un medio anaeróbico, es decir, sin oxígeno, pues como solo se ha conservado en turberas o en el puerto de Londres o en sitios muy excepcionales. Entonces, el acceso que tenemos a ver cómo vivía la gente en los siglos V, VI, VII, pues de nuevo tenemos aquí un laboratorio de primer orden, pues conservado gracias a estas investigaciones que además son muy recientes en este caso. Es fascinante, ¿no? El estudio de los objetos materiales. Muchas veces, hablando con compañeros arqueólogos, me dicen: yo prefiero encontrar un basurero que no una casa abandonada de forma precipitada, porque en el basurero te vas a encontrar realmente toda la información, ¿verdad? De los objetos materiales que ya despreciaban, habían sido utilizados, pero ya no eran necesarios. Incluso aparecen textos, es que aparece de todo, ¿no? Ese tipo de yacimientos son quizás los más valiosos, pero en definitiva, ¿no? Todo aquello relacionado con la arqueología, con la cultura material, nos ayuda a reconstruir un poco
como hemos estado hablando en los últimos minutos, esa Edad Media de Gijón, que tiene muchísimo más desde luego. José Avelino Gutiérrez González, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de este programa especial de Ser Historia que hemos realizado desde el Parque Arqueológico de la Campa Torres, aquí en Gijón, gracias al ayuntamiento de esta magnífica ciudad que nos ha invitado y que a mí me apetecía mucho venir, ¿no? Por lo que comentaba antes de los vínculos afectivos que tengo con Gijón. Mi hermano Julián nació aquí, mis padres vivieron aquí muchísimos años, mis padres están enterrados también en Asturias, tengo familia muy cerquita de aquí, tanto en Oviedo como en Avilés, y me apetecía mucho hacer este programa especial de Ser Historia. Quería dar las gracias, como siempre hago al final de estos programas, de estas salidas de Ser Historia, en primer lugar a Carlos García Solar, que es el técnico que nos ha estado acompañando y haciendo que todo suene también. Un fuerte aplauso para él. Luego también un fuerte aplauso para todos los compañeros de Ser Gijón, en concreto, bueno, pues al boss, como digo yo, Pablo Palacios, a Paloma Llanos, a Lucía Villaveirán, a Juan Carlos González, a Nuria, todo el mundo. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la cadena Ser. Y ya en el plano más cercano, pues a mis compañeros, a mi equipo. Sin ellos no podríamos haber hecho posible este programa. Me estoy refiriendo a Fermín Agustí, a Ana Caballero, y les quería dar gracias públicamente toda la ayuda recibida durante todos estos años. Me estoy emocionando por la antena de oro que me acaban de dar, que si no hubiera sido por vosotros, pues no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Bueno, y nada más, hay que recuperarse, hay que seguir adelante y a por otra antena, hay que ser antenista, como decía yo ahora. Muchísimas gracias de nuevo al Ayuntamiento de Gijón, a todos los presentes en esta sala. Les dejamos con la noche cultural de la cadena SER, con un montón de programas dedicados a cine, a libros, a un montón de contenidos. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor. Hasta la semana que viene. Nacho Ares, hasta la semana que viene. Compañeros, gracias Gijón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.